Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todas. Bueno, pues mi nombre es Isaac Díaz. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo, por su dedicación. Eh, Hoy yo voy a ser su ponente que les va a compartir esta masterclass del QX, que es un dispositivo con fundamentos dentro de la física cuántica. Saludos a Matamoros, bienvenidos. Doc, ya lo vi por ahí, Efraín y al Doc Enrique González, algunas caras conocidas, Rogelio, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con una introducción para mostrarles quiénes somos, qué hacemos y compartirles este maravilloso dispositivo. Marcela desde Bogotá, Colombia, ya vienes a trabajar. Muy bien. Bueno, dentro de las investigaciones y de todo lo que hemos comenzado a hacer en México Cuántico y ahora Colombia Cuántico, es la investigación de dispositivos que ayuden a procesos de autosanación. Y este clavado, esta inmersión a todos estos procesos de autosanación nos han dado a conocer distintos dispositivos en el mundo, si no es que la mayoría, y hemos elegido a tres dispositivos para distribuir. Desde nuestro conocimiento y nuestra investigación, el dispositivo que les voy a presentar hoy es uno de los más completos. Para mí es el mejor del mundo. Yo siempre digo que todos los dispositivos son muy buenos, pero para mí un dispositivo profesional que cumpla todas las características como lo hace QX no existe. Claro que hay dispositivos para diferentes características. Este dispositivo es más para personalidades científicas, más para médicos. El QX es lo que sigue de Skio, pero sí es la vertiente de Skio. Este dispositivo que les voy a mostrar, su familia es el Skio, su familia es el Eductor, su familia es el QX, su familia es el QXCD, su familia es el Índigo, aunque el Índigo fue representado por otra empresa, pero el inventor es el mismo. Eh, la historia de este dispositivo mm, parte en que el dispositivo quiere encontrar la información que hay detrás del campo de información o el campo electromagnético en las personas para poder desarrollar un feedback y estimulación de frecuencias específicas que permitan generar ese estímulo y la persona recobre el equilibrio, generando ese proceso de autosanación. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias. Les voy a presentar un video para que conozcan lo que somos y después de eso les presento el dispositivo. Así que pueden ir por su cena, sus palomitas y deleitarse con esta presentación tan increíble con uno de los mejores dispositivos que encontraremos.
Bueno, pues esta es la presentación de lo que es nuestra compañía y a continuación les voy a hablar un poquito del siguiente dispositivo. Este dispositivo que como bien lo mencionan que es de la familia de Esquio. Este dispositivo, saludos a Valle de Bravo. Este dispositivo es uno de los dispositivos más importantes dentro del campo de la medicina cuántica o la medicina integrativa por varias razones. Dentro de la investigación en los científicos más famosos que repercutieron en la salud de la electromedicina en 1900, se encuentra Nikola Tesla, se encuentra George Lakhovsky, se encuentra Maxwell, se encuentra Leiden, se encuentran una serie de científicos que este científico que creó este dispositivo tomó en cuenta todas esas patentes. Entonces, estas patentes se basan en cómo es el funcionamiento de una frecuencia basándose en la investigación de Royal Raymond Wright, basándose en la energía orgónica, en la investigación de Wilhelm Reich, basándose en la investigación de Lakhovsky y el oscilador de ondas múltiples, basándose en toda la energía de punto cero y los campos mórficos en los cuales una persona enferma. Entonces, este dispositivo QX se basa en dos presentaciones actualmente, que esta es la continuidad de Skio y esta es la continuidad de Eductor, que básicamente es el mismo funcionamiento, pero que ha ido evolucionando un poco la carcasa, pero la realidad es que el software es igual de eficiente. Entonces les enseño el tipo de dispositivo que vamos a estar trabajando para empezar a compartirles una presentación de qué es lo que hace este dispositivo. Bueno, primeramente el QX es un dispositivo de biorretroalimentación. ¿Qué es un dispositivo de biorretroalimentación? Un dispositivo que puede medir algo. ¿Qué es ese algo? En este caso, este dispositivo mide la función electrodérmica de la piel que marca la resistencia galvánica para poder tomar datos energéticos y eléctricos y arrojártelos por medio de un voltaje, un amperaje, una resistencia, una hidratación y una oxidación. Pero no solo eso, este dispositivo en la demografía te toma una lectura en la cual esta lectura también toma información sobre la astrología o la numerología para poder mandar un algoritmo de información y unirla directamente a la información física o fisiológica del paciente. Entonces, normalmente cuando tú tienes un dispositivo de análisis, o tienes un dispositivo de análisis bioenergético o tienes un dispositivo de análisis electrodérmico. Este dispositivo tiene las dos cosas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una información tan valiosa del paciente, lo más importante es que tú tengas la capacidad de descontaminar todos los factores ambientales para que no exista algo que esté repercutiendo en el análisis del paciente. Para ello, el científico que hizo el dispositivo introdujo una investigación que específicamente es la de George Lakhovsky. ¿Qué pasa? Lakhovsky lo que hace es armonizar a través de las notas musicales con un oscilador de ondas múltiples que pudiera estimular un campo de energía de punto cero y los armónicos de las notas musicales para que las células restablecieran su flujo de energía. Este científico lo que decía era que el circuito eléctrico más perfecto del mundo es la célula. Entonces, la célula tiene una medición de menos 90 milivoltios a menos 70 milivoltios. Entonces, la célula lo que tiene que hacer es mantenerse en esa energía para mantener la interacción y mantener una vida en un estado neutro y no generar un proceso de acidificación o alcalinización. Y eso es lo que generaba este oscilador. Ahora, otra de las cosas que puso este científico junto de la mano con Wilhelm Reich es que nosotros somos afectados constantemente por ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas dañan nuestro cuerpo y nuestra salud. Esta calibración que es antes de un análisis, yo le llamo análisis biofísico porque la parte de bio no nada más es la dualidad, sino la vida de un paciente que tú estás mapeando. Este análisis biofísico
lo que hace antes de darte un resultado es primero limpiar y quitar todas las geopatías o las alteraciones electromagnéticas para que este análisis llegue de forma pura y natural. Entonces, ¿qué pasa en una calibración? El paciente es calibrado y su ambiente es calibrado para poder continuar con esta función de llegar al análisis. Entonces, una vez tomando los datos del paciente y generando la calibración, quitando las geopatías y limpiando ese campo de energía, entramos a la matriz principal. Esta matriz principal tiene una serie de apartados en la parte de arriba donde nosotros nos vamos a ajustes de potencia. Aquí ya lo hice previamente para no tardarme. Y el dispositivo te dice bajo qué estímulo quieres trabajar, doble, normal, máximo, y a qué profundidad quieres ir a analizar al paciente. Entonces, cuando tú activas el campo de indeterminancia cuántica, como dice aquí, que te aparece el KID, tú decides a qué porcentaje o a qué campo mórfico ir. Si quieres ir 50% hacia la parte energética y 50% hacia la parte física, entonces el dispositivo te va a ir a analizar a esa profundidad. Después de eso, lo que hacemos es activar un campo de conciencia positiva, un escudo para interferencias si existe algún tipo de radiación, alguna fuga en el entorno. Lo intensificas a la fase que tú quieras, activas un estímulo en la interfase que se llama Q2 que te permite hacer un doble estímulo de frecuencia. ¿Por qué? Porque ya se comprobó que una sola frecuencia no logra crear esa interacción. Entonces tú siempre requieres interactuar con una dualidad de frecuencia, que esto es lo que te permite hacer este dispositivo. Después viene el estímulo escalar. El dispositivo te prepara en una energía de punto cero para poder restablecer, quitar la inflamación y crear una polaridad neutra. ¿Para qué? Para que la frecuencia vaya directamente al estímulo que tú deseas. Normalmente cuando trabajas tú con un dispositivo de frecuencias, tú no quitas las geopatías, tú no estimulas una onda escalar, tú no generas una interacción ni un análisis a nivel biofísico, entonces tú trabajas una frecuencia. Pero lo que últimamente se ha comprobado es que las frecuencias no pueden viajar solas, tienen que tener una interacción constante de dos o más frecuencias para poder atacar ese campo que va mutando. Esto lo hace este dispositivo. Después de eso, cuando tú ya tienes esto activo, aquí en la parte de arriba hay un área que dice avances de EPR y hay un área que dice generador de órganos. Este dispositivo tiene algo muy importante. O sea, ahorita todavía ni siquiera empezamos el análisis porque es una preparación. Pero lo que hace el dispositivo es que te hace un autoajuste en el subespacio de acuerdo a cómo se esté modulando la resonancia Schumann. Quiere decir que si la resonancia Schumann está en 7.83, entonces el ajuste en el subespacio se va a hacer a 7.83. Pero si la resonancia Schumann está en 17.8, entonces este dispositivo te va a reordenar para que estén activas las ondas cerebrales que se requieren para estar en esa frecuencia de la resonancia Schumann. Para los que no comprendan qué es la resonancia Schumann es el pulso de la Tierra que interactúa directamente con el hipotálamo y la regulación de nuestra presión cardíaca. Literalmente es lo que nos une en vida a la Tierra y lo que nos hace comprender que estamos unidos a ella. Entonces, cuando nosotros hacemos este autoajuste, lo que hacemos es estimular un biocrecimiento, como dice aquí, que te va a trabajar la conciencia universal y la armonía espiritual. Vas a crear un campo de interacción y tú puedes poner los metros que tú quieras que generen una interacción. Yo pongo los números de 3, 6, 9 para poder interactuar con un campo infinito porque esos números te dan un campo infinito dentro de la parte cuántica y este dispositivo te va a permitir introducir un pensamiento a imponer. ¿Qué quiere decir? Que el dispositivo te va a generar una onda constante durante toda la terapia. O sea, si yo pongo, soy un ser de amor, de luz y claridad, o libero la culpa, el miedo y la vergüenza, el dispositivo lo que va a hacer es imponer esta onda en el subespacio durante toda la terapia.
Entonces, si yo activo esto, el dispositivo lo que va a hacer es durante toda la terapia activar el orgón. Y aquí en la parte de arriba, en la parte superior derecha, ya me dice orgón activo durante toda la terapia. En este momento, yo ya estoy listo para crear un análisis. Como el análisis dura 3 minutos aproximadamente, yo lo hice antes y se los voy a mostrar cómo se ve este análisis. El análisis se ve de esta forma. El análisis lo que hace es medirte el voltaje que está aquí en la V, el amperaje, la resistencia, la hidratación y la oxidación celular. Aparte de eso, te dice el índice de supresión o obstrucción a la cura, qué capacidad metabólica tiene el paciente para reparar. Te dice la disfunción regulatoria donde se encuentra, los riesgos, la reactividad, el índice de vitalidad y la presión del protón y la presión del electrón para poder medir el potencial de hidrógeno en el paciente. Después de esto, te da una medición que ahorita sale en cero porque no tengo a ningún paciente conectado que haya tomado la resistencia, el análisis de la resistencia galvánica, porque es un paciente de prueba, donde te va a arrojar el exceso de energía nerviosa, la alteración o el estrés del paciente. ¿Qué pasa? Porque es uno de los mejores dispositivos. Desafortunadamente, en el mercado hay muchos dispositivos donde donde no los han enseñado a leer muy bien cómo interactúan estos números, pero cuando tú aprendes a interactuar con un dispositivo, con una capacitación que nosotros hemos creado, esta pantalla te dice por medio del voltaje cómo está el ambiente del paciente porque mide la secreción de cortisol en las suprarrenales y la noradrenalina. El amperaje te mide la interacción del sistema límbico, o sea que mide la parte emocional. La resistencia mide la función del sistema inmunológico, la interacción del timo. La hidratación y la oxidación te miden la parte del metabolismo. Mientras que esta resonancia del estrés también va a interactuar con la respuesta de esto. Entonces, por medio de este análisis, tú puedes ver cuáles son los factores más importantes para trabajar en el paciente. Los valores ideales o idóneos miden de 80 a 100 unidades. Entonces, si un paciente tiene un desequilibrio en alguno de estas más bajo de 60, pues quiere decir que ya existe alguna debilidad en ese campo o algún conflicto que se tenga que trabajar a profundidad. Ahora, este análisis de prueba pues me salió muy estándar, ¿no? Pero a veces pasa que el voltaje puede estar en 80 unidades, la resistencia en 90 unidades y el amperaje en 50. Entonces, ahí ya tú tienes una lectura donde la parte emocional va subiendo, pero tuvo algún conflicto emocional. Si, por ejemplo, el ambiente se encuentra bajo, el voltaje está en 50 unidades, pero tu amperaje y tu resistencia aumenta, entonces está pasando algo en el ambiente que está mejorando o que está a punto de impactar el estado emocional, el estado físico del paciente. Depende del patrón de frecuencia resonante que te va a decir el estrés. El estresante te va a decir si ya pasó o si está pasando. Entonces, con base a eso, tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando en el paciente. Cuando tú ya tienes este parámetro, que va acompañado de una historia clínica donde estás analizando la coherencia del paciente, entonces tienes una matriz principal. Esta matriz principal tiene más de 120 terapias que tú puedes elegir y en cada una de ellas tiene un apartado muy importante. Normalmente yo me voy a la parte de programación neurolingüística, que es un área donde tú vas a poder encontrar los factores mentales y emocionales del paciente y te van a decir las personalidades que el paciente está teniendo. Por ejemplo, un paciente demasiado observador, adictivo, crítico, inconsciente, con avaricia y con curiosidad. ¿Cuáles son los mejores neurotransmisores para estimular? Y aquí te aparecen los mejores neurotransmisores para estimular. Cuando tú te vas más allá de eso, tú puedes ver pensamientos inconscientes que el paciente esté generando para trabajarlos con frecuencias específicas. Ahorita no los estoy poniendo a trabajar, pero normalmente cada que tú vas encontrando algo, tú ya puedes ir estimulando directamente eso. Entonces vas desvaneciendo. La clave más importante dentro
del uso de estos dispositivos es que tú vayas creando la coherencia y la comprensión en el paciente para que se vaya desvaneciendo al instante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se va demasiado al pasado, que tiene un proceso de racionalización muy fuerte, eh, que se va a la parte del antagonismo y a la regresión de nuevo, que hay un proceso de deshonra en la vida, que hay un temor y un conflicto de identidad, que ve las cosas poco realistas, genera ansiedad, se distrae fácilmente y un proceso de monotonía. En esta parte tú ya puedes ver la interacción de agudos y crónicos. ¿Qué quiere decir? Que las que estén arriba de 100 son emociones que son en el momento presente, pero las que estén abajo de 60 son emociones crónicas que el paciente está cargando. Entonces tú tienes una serie de información que tú vas recapitulando, pero al mismo tiempo las estás trabajando y las estás llevando a un estado en el cual la persona las está reconociendo y aparte puedes liberarla en el momento. Hay ciertos factores que siempre platicamos en donde la persona tiene que empezar a modificar los ambientes para que esto no vuelva como cualquier tipo de adicción al azúcar, al pan, al cigarro, al alcohol. El factor emocional también es un proceso adictivo. Yo estoy acostumbrado a comportarme, a sentir y a creer de la manera en cómo me encuentro el día de hoy. Entonces, sí es interesante comprender el alcance que tiene el dispositivo en la parte emocional. Ahora, aparte de todo el estado emocional, hay algo muy interesante porque tú puedes meterte a reactividades inconscientes. ¿Qué quiere decir? Que con base al testaje de la edad del paciente, vamos a suponer, bueno, no, él tiene 25 años, tú puedes testear la edad y puedes empezar a buscar el patrón de enfermedad y los traumas que inconscientemente hubo y de dónde vinieron. Entonces, esta pantalla lo que te va a decir es que el paciente sufrió algún trastorno a los 13 años de edad, a los 17, en la semana de gestación tal, y te va a decir con qué está el anclaje emocional y desde dónde puede venir. Una interacción social, te puede decir una interacción directamente con la madre, con el padre, una interacción con el perro. Y al momento de decirte con qué está la interacción emocional en el trauma, te puede decir el dispositivo con qué órgano o sistema está ligado. Entonces, ese trauma generó ese descontrol y emocionalmente puedes tú ver qué emoción es la que está detonando constantemente o cuál es la emoción con la que el paciente está cargando de forma crónica. Y una vez encontrado, entonces tratas el perfil emocional, que quiere decir que el dispositivo automáticamente va a tomar la frecuencia específica para empezar a desvanecer esa conexión neuronal o deshabilitarla. Entonces, una vez deshabilitada, ya el trabajo del terapeuta es crear un acompañamiento para que empiece a liberar. Bueno, estas dos son las que más me gustan a mí trabajar, los anclajes inconscientes y los estados emocionales en el subconsciente o en la supraconsciencia. Pero también hay un proceso para disipar karma, para alinear propósitos superiores, estimular creatividad, trabajar las redes neuronales, aperturar la mente, estimular sueños lúcidos e interactuar con distintas dimensiones a través de un estímulo y a través de una frecuencia. Tenemos un apartado de frecuencias especiales para la adicción, para un proceso de curación general, para la energía. Estoy yéndome un poquito rápido porque es demasiado robusto el software. Entonces, ahorita me regreso a las preguntas para que ustedes puedan también comprender algunas áreas del dispositivo. Para la limpieza linfática, infección, inflamación, tienes una serie en cada uno de los apartados con frecuencias específicas que te van a ayudar a trabajar esta parte. Saliéndome de la matriz de las emociones, hay otras áreas muy importantes, por ejemplo, en las terapias cronometradas, que son ya tratamientos específicos para degeneración, para tejido lesionado, disolver adiposidades, reparaciones metabólicas, tratamientos hormonales, para corrección neurológica, cuestiones psicológicas, tratamiento del dolor, relajación de sueño, sistema digestivo, simplemente una frecuencia para sentirte bien,
para revertir líneas y envejecimiento en piel. Tenemos programas deportivos. Esta pantalla en específico, cuando tú trabajas la degeneración, te apertura degeneraciones específicas y procesos patológicos desde el origen. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes entender el origen de la patología y conjuga los síntomas y los enlaces emocionales que lo activaron. Entonces, desde ahí empieza a trabajar una interacción de desinflamación y regeneración a través de las frecuencias. También aquí está otro programa deportivo, flexibilidad, coordinación, pulso inmune general, síndrome de fatiga crónica, problemas emocionales en los niños, antiinflamación, terapia de electroquelación de circulación, fibrosis, estimular el intelecto, habilidades psíquicas, desórdenes de azúcar en la sangre. Entonces, con base al primer análisis del dispositivo, tú ya te puedes estar interactuando con todo ello. Ahora, también tenemos un apartado en la parte de las vértebras, en donde es un estímulo neurofocal, donde cada vértebra tiene que ver con una emoción. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces el análisis vértebra por vértebra de cervicales, torácicas, lumbares, sacrales, te va diciendo en dónde y en qué vértebra está la carga emocional y te dice cuál es el factor de la frecuencia de la emoción. Entonces tú empiezas a hacer un estímulo frecuencia por frecuencia en cada una de las vértebras, pero no solamente va a la vértebra, va a la emoción que está generando la carga. Y esto es muy importante porque esta es la base del ser humano. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy está súper de moda el estrés, ¿no? Entonces todos cargan con una tensión aquí en toda la parte cervical o en toda la espalda baja o en todas las torácicas y todo eso repercute. Llega un paciente con una hernia discal y la solución no nada más es operar. O sea, si ya está demasiado fuerte, o sea, pues sí, aparte de la operación, pues va a tener que trabajar inconscientemente toda esa parte emocional, pero aquí lo trabaja al mismo tiempo el dispositivo. ¿Ok? En esta misma pantalla tenemos varios tratamientos. Por ejemplo, tenemos un apartado de biorritmos que trabaja toda la parte astrológica. Trabaja la astrología normal, la astrología médica y la astrología china. Esta ventaja de este dispositivo es que tiene tanto la parte médica científica, pero también tiene toda esta parte mística. Y algo muy interesante que decía este científico era que toda la parte energética no estaba absolutamente nada separado de la física y de la parte científica. Entonces, por eso empezó a crear apartados en los cuales trabajaba una estimulación a nivel sensorial, energética y una parte física. Y por ejemplo, si tú trabajas aquí el inicio y luego trabajas la astrología médica, te dice con qué vas a tener limitaciones también. Función del vaso y glóbulos rojos, hematopoiesis, adrenalina, andrógenos, progesterona, testosterona, tendencia a debilidad en el cerebro, dificultad en el metabolismo energético, dificultad en la función endocrina, especialmente corazón, pulmón, tendencia a fatiga mental, déficit de atención, necesita un trabajo que sea a la vez un juego. O sea, el dispositivo ya te va arrojando cierta información muy valiosa y tú empiezas a hacer este tipo de estimulaciones. Por ejemplo, aquí tiene la terapia del dolor, terapia muscular, te puedes ir directamente a la parte digestiva y el dispositivo te va a te puede ir redirigiendo de forma automática o tú con base a lo que vayas viendo, tú vas dirigiendo la terapia. Entonces, si tú te vas a la parte del ojo porque la persona tiene un problema de cataratas, te va a aparecer en rojo lo que tienes que trabajar, la degeneración y la disfunción metabólica. Si tú quieres elegir una parte del ojo específica, entonces puedes ir a una parte específica del ojo a trabajar y con la emoción que tenga que ver esta parte del ojo. Si tú quisieras ir, por ejemplo, a la parte dental y a detectar un foco en alguna posición específica, también te va a decir el desequilibrio que tiene que ver el diente, el órgano y la emoción.
y lo vas a trabajar de una forma específica. Si tú te vas al sistema linfático, igual puedes ver con qué órgano está relacionado el sistema linfático y con qué emoción y empiezas a generar ese estímulo. Ahora, tienes un apartado muy importante e interesante que es el doctor virtual en el perfil de riesgos. Esto también te va a decir físicamente cuáles son las alteraciones que tú puedes tener de forma aguda o crónica. Recordemos que las agudas van a estar arriba de 80 y las crónicas abajo de 60. Por ejemplo, aquí tenemos una aguda que está el problema sensorial. Tú puedes seleccionarla y al mismo tiempo preguntarle a un doctor virtual con qué está relacionada ese desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio te va a mandar al algoritmo que te va a decir qué frecuencia requiere, con qué órgano está relacionado y con qué emoción o personalidad. Y aquí podemos ver posible órgano más estresado, el hígado conectado al intestino, pero al mismo tiempo los activadores es la desesperanza y la proyección del paciente. Y te dice palabras el software, dice el perdón de uno mismo es el ejercicio diario, la causa del sufrimiento es el deseo. Entonces aquí tú le das una información al paciente de afirmar, que afirme en una meditación y le dices, amo y respeto a mi prójimo y a todas las criaturas de Dios. Es la mejor afirmación para el paciente. ¿Cuáles son las causas primarias del desequilibrio? En la parte sensorial, patógenos, tratamiento de alerzodes, nosode para patógenos, donde las causas secundarias y cura, hay que ir a la parte de los factores mentales y la flora intestinal. Y aquí te dice las frecuencias que hay que estimular. Esta frecuencia, por ejemplo, identifica alteración magnética y de capacitancia. Aplica método de terapia magnética. Entonces tú le das doble clic, entonces el dispositivo estimula esa frecuencia. Le pones tratar todo y el dispositivo va a generar todas las frecuencias que estén acumuladas en la data con base a esa frecuencia y las va a empezar a estimular. En pocas palabras, lo que, lo que hace este dispositivo no solamente es un solo mapeo. Constantemente en cada pantalla te mapea y te estimula una frecuencia, te mapea y te estimula una frecuencia, te va diciendo las causas primarias y secundarias. Pero lo más importante es que durante toda la terapia va trabajando la parte orgánica y emocional. Entonces no solamente te va a decir el desequilibrio físico y tampoco solamente te va a decir el desequilibrio emocional. A donde te vayas siempre va a unir esa dualidad para poder desvanecer desde el origen. En esta parte hay un área muy importante que es la homotoxicología, por ejemplo. En la parte de la homotoxicología, cuando tú le picas, ya te dice en rojo cuáles pueden ser los desequilibrios que tenga el paciente. Pero lo más importante viene en los xenobióticos, donde ya puedes ver los factores que pueden estar en desequilibrio. Por ejemplo, vamos a suponer que este paciente tuvo una cirugía en un tejido y no se ha regenerado, tiene temas de drogas y adicciones, síndrome del intestino permeable y dentro de los patógenos, pues se encuentra más alta alguna descompensación en los nosores, perdón, problemas por vacunación. Ahorita esto en todos los pacientes que se vacunaron, esta está altísima. Después de eso, puedes meterte a los miasmas y ver con qué se relaciona todo este desequilibrio. Por ejemplo, aquí el más alto con el que se relacionaría sería con un factor de cáncer, una activación de tétanos, sarampión o secuelas que pueda tener el paciente de ello. Y te va diciendo la edad metabólica. Por ejemplo, este paciente en específico es un paciente como de 25 años y la edad metabólica es de 34. Yo no le puse a activar la terapia bien. Sí lo puedes hacer a distancia y puedes ponerle virtual y puedes hacer todo esto a distancias, quitando el análisis electrodérmico y solamente dejándole el análisis astrofísico numerológico. Entonces, si fuera real y te da la edad metabólica, pues tú ya te vas
a entender cuál es la capacidad metabólica del paciente para sanar. Y ahí es donde entra muy importante la explicación y el modo de terapia que tú le vas a dar al paciente, porque el acompañamiento perfecto con una máquina como estas tiene un resultado sumamente impresionante, impresionante. Entonces, cuando tú ya ves todo esto que está aquí, o sea, hay muchas pantallas que yo les pongo de muestra, más bien los dejo que me hagan preguntas, porque casi lo que preguntes, que si puede hacer el dispositivo, lo puede hacer. Entonces, irte a 120 pantallas y en cada una de las pantallas tú tengas 25 a 70 terapias, lo puedes hacer. Otra de las áreas muy importantes es una investigación de Bob Beck y la doctora Julia Clark, en donde tú puedes ver un mundo de estímulos con Zapper, específicamente una frecuencia de 16 hercios, más otra frecuencia que estimula la frecuencia de 16 hercios, que ya va, por ejemplo, para caries, para celulitis, para la coenzima Q10, para la conexión del hipotálamo vesícula biliar, que es la desconexión que requiere una persona para poder quitar todos los bloqueos, para infecciones, para bacterias, hongos, parásitos, virus, para la enfermedad de Lyme, enfermedad dental, enfermedades de la infancia, enfermedades de transmisión sexual, flora intestinal. Bueno, tienen un mundo de apartados en los cuales se pueden ir en este dispositivo. Ahora, secundario a todas las terapias que este dispositivo puede hacer aquí, que también tiene un apartado de belleza, también tiene un apartado energético, también puede ver con qué está reflejado las ruedas de energía en el cuerpo y puede ver cuál es el estímulo emocional, energéticamente, también tiene esta pantalla. Y ya yéndote más a la parte esotérica también puede irse a fractales de memorias de tus ancestros o si quieren llamarles como vidas pasadas, pero también puede irse al otro lado supercientífico. Entonces, por eso les digo que este es un dispositivo que contiene absolutamente todo. Dentro de esta corrección cibernética que te dice aquí el dispositivo, te manda aquí a un costado la alteración que se genera en todos estos círculos de energía que estaban desconectados. Por ejemplo, este es un paciente que tiene una interpretación mal todo el tiempo de la vida, un proceso de vanidad compulsivo, procesos de delirio. Y en el momento que está trabajando para restablecer esos focos de energía, se van corrigiendo estas ruedas. Tenemos un área en donde tenemos análisis de campo oscuro, pero al mismo tiempo una estimulación de células madres y una limpieza de sangre. Entonces tú puedes hacer un proceso de desintoxicación físico para poder bajar toda esta interacción de descompensación, triglicéridos, colesterol o alguna malformación. Secundariamente, lo que les quería enseñar es que existe otra pantalla que le llamamos el Body Viewer, que es una pantalla que puede trabajar electroacupuntura. Por ejemplo, si vas a trabajar la piel, te da el meridiano y puedes trabajar el meridiano a través de la electroacupuntura. Puedes trabajar órganos específicos y el dispositivo empieza a trabajar específicamente con otros sistemas a través de la bioresonancia. Puedes trabajar cuestiones psicológicas, pero también puedes trabajar procesos áuricos y ver cómo se comporta el aura del paciente. Puedes trabajar la geometría sagrada y eh, estas terapias las puedes dejar trabajando, minimizas y se queda trabajando esa pantalla paralelamente. Entonces, voy súper rápido, pero me gustaría que hasta este momento me gustaría escuchar algunas preguntas o inquietudes para saber a dónde irme y que conozcan específicamente alguna necesidad o algún cuestionamiento sobre este tipo de dispositivos. ¿Quieren levantar la manita? Es momento.
para enseñarles algo. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo tengo una inquietud, si se puede aplicar este equipo para una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, está parapléjico. Está en recuperación, ya tiene más del año, pero va muy, muy lento. Vaya. Sí, totalmente. O sea, tenemos áreas específicas en donde se pueden crear estimulaciones para poder recuperar. No, no, quiero decir, nosotros dentro del sistema lo que hacemos es conjugar el síntoma y atacarlo directamente, más la parte orgánica que está alterada, más el sistema nervioso, más el estado emocional que inconscientemente hay. Entonces imagínate que un paciente como él, pues tal vez no sabes qué siente, qué tiene, pero el dispositivo sí te lo puede decir. Entonces trabajas toda esa parte a nivel inconsciente y eso ya repercute profundamente en ese proceso de autosanación. Entonces su sistema nervioso ya no está tan alterado y le permite un proceso regenerativo. Entonces sí se puede trabajar, sí hay áreas específicas. Este, Hay un área específica donde puedes hacer un escaneo a nivel cerebral. Te la quiero poner aquí, pero déjame ver en dónde está. Es esta. Y puedes analizar dónde se encuentra el desorden y estimular el desorden. Entonces, eso te permite generar una interacción a través de frecuencias para poder corregir ese conflicto. Ahí se te cerró el micrófono, ya está abierto. O ya era todo. Es todo, gracias. No, Ah, ahora sí muchas que no vi el principio, no sé de qué tamaño es el equipo, cuánto cuesta. Lo de los precios, Alejandro nos va a compartir eso y el dispositivo ahorita se los vuelvo a mostrar para que lo vean. Porque una cosa es que puedan adquirir el equipo y otra cosa es que puedan tomar el tratamiento. Así que existen las dos posibilidades, ¿vale? Muchas gracias. Adriana Miranda, Ok, buenas noches. buenas noches. Es- yo tengo dos preguntas. Una, ¿hay alguna contraindicación para personas, por ejemplo, que traigan marcapasos o que traigan algún metal o algo en tornillos o no sé, algo en las piernas, Sí, mira. alguna prótesis? O sea, hay una indicación donde ningún dispositivo de electroestimulación se permite utilizar cuando hay marcapasos. Pero lo que tiene este dispositivo es que puede trabajar de forma virtual. Ahora, esto es algo que a muchas personas les cuesta un poquito trabajo entender. Nuestro cuerpo está compuesto por un campo eléctrico y un campo electromagnético, ¿vale? Si nosotros pudiéramos cuantificar qué porcentaje tiene en el campo eléctrico, es sumamente pequeño. O sea, nosotros le decimos dentro de la física que es el 0,01% y el campo electromagnético del paciente es el 99,9%. Entonces, si tú colocas a un paciente de forma virtual sin los electrodos, el dispositivo también va a emitir una resonancia que va a ser efectiva al paciente y así puedes dar la terapia. El dispositivo también aquí tiene un apartado donde deshabilita la estimulación eléctrica y hace una estimulación magnética que no afecta el marcapasos. Y en caso de una placa, lo que puede suceder, no está contraindicado, pero lo que puede suceder es que se concentra ahí un poco de dolor y ahí es donde hay que parar la terapia. Pero es porque la conductividad se concentra en esa placa. Entonces, es como un magneto para la frecuencia. A ¿La pesar de que tú, bloquea? sí, o la bloquea, entonces no puede generar el flujo necesario, pero solo eso. Ok, y otra pregunta es bueno, a lo mejor el resultado, los resultados van a depender de la persona o del aparato. De los dos. Eh, o sea, principalmente de la persona.
O sea, porque el aparato va a generar un estímulo y el resultado se puede ver en 5 minutos, en un minuto. Pero si la persona, como todo, ¿no? O sea, si no cambia los hábitos, el Ujú, ambiente, va a volver a regresar ujú. el problema. Pero si hay una estimulación continua con un acompañamiento profesional, pues entonces no tendría por qué volver el problema. Ok. Sea cual sea, no sé, por ejemplo, un cáncer o algo así. O sea, lo que pasa que cuando trabajas con este tipo de tecnología, la patología se queda en un segundo término. ¿Por qué se queda en un segundo término? Porque tenemos que aprender a ver la enfermedad como un exceso de eficiencia. Entonces, la enfermedad como patología es para la parte medicalópata. Cuando tú ves una medicina integrativa o una medicina complementaria, se basa más en el síntoma. Entonces, si tú trabajas el No síntoma y lo mismo. desaparece el síntoma, entonces empieza un proceso de autorregeneración en el paciente. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Motorola Moto G22. Ay, se Hola, quitó. hola, ¿qué tal? Ah, Hola. ¿cómo estás? Oye, ¿en cuánto tiempo, soy homeópata, ¿en cuánto tiempo realizaría yo una terapia con el equipo, por ejemplo? En una hora. ¿En Normalmente es una hora? terapia de una hora de mapeo y estimulación. Ok, ujú. Sí, Gracias. dependiendo la práctica. Hay personas que tardan mucho tiempo, pero es por la misma práctica, pero lo ideal es una hora. Ok, perfecto. Gracias. Ah, Gracias. perdón, y por ejemplo, Ay, se te cortó, fui yo. No, se quedó congelada. Bueno, ahorita que se descongele. Héctor, Hola, buenas noches. buenas Una noches. pregunta. Hay tantos tipos de tratamiento que trae el dispositivo. ¿Existe, mm, o nos puedes, ahorita no, pero nos puedes mencionar si hay alguna metodología de trabajo? Vamos, a mí lo que me interesa más son las personas que les interesa tener un crecimiento integral. O sea, no es tanto que lleguen por un padecimiento, sino quieren crecer como personas, ¿sí? Ujú. Entonces, existe una metodología. Yo sé que CREA 121 es algo muy interesante. El tema es, eh, qué partes del dispositivo se utilizan de forma estándar o más que qué partes, si tú tienes eh, eh, una receta de cocina para esto. Yo sé que no hay para, pues, somos seres humanos, somos diferentes, pero sí hay algún tipo de camino que hay que seguir, ir primero a esto, luego a esto, luego a esto. Mira, una capacitación normal del dispositivo es ver el funcionamiento de todas las pantallas y cada terapeuta hace su protocolo. En lo personal, yo sí tengo los protocolos y tratamos de seguir una línea en la cual se siga, pero tienes que conocer todas para tomar una elección en algún punto en donde ya no existe algo lineal porque cada paciente es diferente. Entonces se empieza a desarrollar mucho la percepción para saber a dónde ir y desbloquear con base a cómo se va generando la consulta. Ok, Entonces, pueden ser dos cosas. Puede ser que conozcas todo el software y tú generes una metodología, o puede ser que agarres la metodología de alguien o puede ser que te dejes, o sea, que dejes la intuición para decir, ah, ¿sabes qué? Voy a trabajar el zapper porque la infección está muy fuerte. Voy a trabajar la parte emocional para subirle. Me voy a ir al sistema inmunológico, pero voy a averiguar si existe algún anclaje en alguna descompensación o algún trauma que esté activando esta infección. ok, Entonces, pum, ya te vas moviendo y tú vas a las áreas específicas. La realidad es que lo ideal de esto es practicar lo que hace todo el dispositivo
para que tú vayas a esos lugares de acuerdo a lo que tenga cada paciente. Entonces, sí hay una metodología que se utiliza, sí hay que seguir una historia clínica, sí hay que conocer la mayoría del software, pero también puedes utilizar dos, tres terapias y es sumamente efectivo. Hay personas que quieren hacer en una terapia de 4 horas 20 cuando realmente el paciente, o sea, con tres es suficiente. O sea, trabajar PNL, homotoxicología y toda la parte de la parte neurofocal. Y ya, Ok. sí, pero ahí lo vas haciendo conforme vas aprendiendo cómo vas agarrando el ritmo. Pero lo que sí puedo compartirles y compartirte es que aquí tienes todo lo que busques de algún dispositivo. Todo, absolutamente todo. Gracias. Muy amable. Gracias. Entonces, bueno, esta es como una pequeña demostración de lo que hace el QX. Lo que yo les quiero compartir es que si ustedes son terapeutas médicos y tienen una práctica profesional en la cual eh, puedan incluirlo, van a poder encontrar el origen de la causa primaria y secundaria todo el tiempo. Y a veces creemos que el paciente solamente viene por algún aspecto físico, pero esa es la consecuencia inconsciente que se generó a través de la comunicación del cuerpo. Y el dispositivo te permite ir constantemente a esa causa. Cuando tú tienes una historia clínica, normalmente no evalúas lo que hay detrás de un síntoma o de una enfermedad o de la información genética. Y eso es muy importante. Como terapeuta, tú tienes que evaluar qué sentimiento y qué emoción existe detrás de cada descompensación o enfermedad. Y si no lo identificas, este es un dispositivo que te permite hacerlo. Y no nada más te permite hacerlo, te permite hacer la corrección. Entonces, si tú te pones a investigar en el mercado cualquier equipo, o sea, cualquier dispositivo, el QX lo tiene, ¿sí? Entonces, bueno, les quería dar esta muestra para dos. Adelante. Ujú. Sí, sí, la pregunta es en un paciente que esté postrado en cama, que solamente balbucea y casi casi esté cuadrapléjico, el QX te ayuda a generar una comunicación. ¿Por qué? Porque te permite saber qué estás sintiendo, cuáles son las emociones que trae y te permite desdoblar. Entonces imagínate que tú no pudieras moverte y no te pudieras hablar, pero que un dispositivo pudiera entender la frustración, o la impotencia, el miedo que hay, pero aparte te ayude a estimular y a tranquilizar toda esa parte, automáticamente tu cuerpo entra en un proceso regenerativo. Esa frecuencia es directa a través de unos electrodos o puede ser por resonancia sin conectarla, cualquiera de las dos. Hemos trabajado con pacientes en cirugías y hemos disminuido la anestesia a través de un estímulo al sistema nervioso con el dispositivo. Este es uno de los dispositivos que tiene las reglamentaciones en FDA y COFEPRIS. Este es un equipo médico de fase 2. Quiere decir que las frecuencias son indoloras y no son invasivas, pero tiene una repercusión positiva, en el organismo. Entonces, si tú quieres encontrar un dispositivo con esas características, existen muy pocos, entre ellos este dispositivo que les estoy mostrando. La otra cosa es que a pesar de que trabajes a distancia, los valores son muy certeros, muy certeros. Esta parte de la física cuántica, en cómo la introdujo Bill Nelson, en cómo generó ese detalle en cada una de las capas del software,
te permite tomar una lectura demasiado precisa. Sí hay un tema para saber interpretar y saber a dónde irte, como lo preguntaba Héctor, porque es muy grande. O sea, estás hablando de algo, o sea, demasiado grande. El tema es que este dispositivo es para personas que les apasiona la investigación y les gusta estudiar. O sea, porque básicamente aquí tienes todo. Nosotros tenemos otros dispositivos que salieron de investigaciones de este equipo y otras investigaciones que también estimulan en diversos ambientes, pero la realidad es que el QX pues tiene la frecuencia Rife, tiene la bioresonancia, tiene el orgón, tiene la onda escalar, tiene análisis o el mapeo y, y ese conjunto de energías van a diferentes áreas que no te las ofrece cualquier otro dispositivo. Entonces, para que lleguen a un dispositivo como estos, pues todavía le hace falta un poquito de tiempo, ¿no? Pero nosotros lo trajimos a Colombia. Sí, sí, está aquí en Anahari tenemos 3 dispositivos, pero aquí también los distribuimos en Colombia, en cualquier parte del mundo. Solamente que para poder estar en Colombia, pues aquí requiere el INVIMA, que todavía no está el INVIMA, y hay que ir trabajando en cada país para que se pueda desarrollar ese proceso de salubridad. Sí, claro, ese tratamiento nosotros lo hacemos a distancia. Trabajamos con gente en Japón, en Alemania, en España, y presencial en México en algunas áreas y aquí en Colombia en donde estamos. Por aquí les hubo algunas preguntas en el chat. ¿Tiene análisis y tratamientos? Sí, también tiene toda la parte de los eventos de los que habla la medicina germánica. Si existe debajo a través del foramen magnum una abertura en la fase del cráneo hacia la canal espinal. Lo que pasa que, por ejemplo, esta pregunta dulce, si hay una lesión mecánica, por ejemplo, Arnold Chiari, adquirido, no natural, sino adquirido, sería volver a su lugar. A ver, vamos a verlo desde una parte más dentro de la física que de la medicina. Eh, la física, en realidad, para nosotros, como vemos en la parte integrativa, todo es física. Todo el tiempo todo es física. Entonces, la interacción que hay en la física cuando hay algún desequilibrio es porque hay un exceso o una deficiencia, no más. La interacción física solo pertenece a un porcentaje muy pequeño de la realidad. Entonces, cuando tú generas una estimulación, posiblemente se pueda corregir la parte física, pero lo energético es lo más importante. Ahora, una condición física no quiere decir que no la tomes en cuenta, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que el estado emocional, el estado mental del paciente es el factor número uno para que suceda un proceso de curación. Entonces, deshabilitando eso, el cuerpo es tan impresionante que tiene la capacidad de regenerar cualquier cosa, solamente que nuestro cerebro no lo tiene codificado por las limitantes que hemos tenido durante muchísimos años. Julia, adelante. Gracias. Sí, aquí en Guadalajara dan este servicio como paciente de manera presencial. Sí, sí, en Guadalajara estamos por Ciudad Granja y te podemos dar el tratamiento presencial. Ah, ¿y qué costo tiene? Una sesión en Guadalajara, ¿qué precio tiene, Alejandra? Una sola sesión, 1,600 presencial o a distancia. ¿Y el tratamiento completo de cuántas sesiones consiste o cómo saben? Mira, nosotros hacemos tratamientos de 16 sesiones que se basan en 4 meses, pero aquí no es con base al desequilibrio, es con base al funcionamiento del cerebro, porque a través de 121 días de estimulación, tu cerebro tiene la capacidad de anclar una memoria en un proceso autorregenerativo. Posiblemente tú en 4 sesiones, en un mes, ya no exista nada y estés muy bien, pero la huella que se requiere para poderse dejar
en esa neuroplasticidad requiere 121 días. Entonces, un tratamiento muy profundo son 16 sesiones durante 4 meses, una vez semanal, una semanalmente. Ujú. Gracias. Ahora, esa sesión la acompañamos con un agua de mar, que es un superconductor, y acompañamos con homeopatía, con florales, con organoterapia, para poder crear un estímulo doble. Y se puede, aunque no tenga ninguna condición de enfermedad, nada más porque, Claro, digo, porque ya me sí, voy, claro. voy pisando los 60 y pues estar bien para cuando le llegue. Ok, gracias. Para quienes lleguen a tener este sistema y se tenga una enfermedad crónica degenerativa, ¿se puede estar en terapia todo un día completo para tratar lo más que se pueda? No es necesario. Lo que pasa que te puedes tardar tal vez 2 horas, pero el cuerpo va a recibir lo que va a recibir. Entonces, no porque hagas más, va a funcionar más. Hay que hacer lo correcto y lo específico con base al análisis y eso es suficiente para darle la capacidad al cuerpo de que absorba y tome esa lectura. Entonces es como tener 3 o 4 dispositivos en uno, pues sí, sí, o sea, es tener 3 o 4 dispositivos en uno, pero, pero sumamente potente. ¿Este dispositivo es para humanos y también para animales? Muy buena pregunta, ¿no? Este dispositivo también es para animales, también es para ambientes, para personas. Entonces, también este dispositivo te puede hacer remedios a través de una platina y de un electrodo para impregnar este homeopatía, para impregnar algún elemento. ¿Se requiere en México algún permiso profesional para aplicarlo? Bueno, pues depende, ¿no? Si tú vas a anunciarte como un consultorio, pues sí requieres ese título. Si tú vas a anunciarte como un centro de bienestar, como un spa, pues no se requiere. Pero depende cuál sea el enfoque que tú le vas a dar en tu centro o en tu clínica. Por un accidente que se movió toda la columna hacia arriba y luego al volar caer hacia abajo del choque vial. Sí, Dulce. Lo que pasa que, vuelvo a repetir esa parte energética, el cuerpo tiene la capacidad de regenerar. O sea, el cuerpo es sumamente milagroso, pero la mente es sumamente saboteadora. Entonces, este dispositivo se basa un porcentaje muy alto en la parte emocional y neuronal. Cuando tú llegas desde esa raíz, el cuerpo empieza a restablecer y a volver a reconectar. Tuve un paciente con 16 balazos, le dieron 16 balazos el tiro de gracia y no se murió. Quedó en una silla de ruedas con un problema de parestesias, chocaban, así como si hicieran choques eléctricos, las terminaciones nerviosas, y bajo una estimulación constante logró caminar 100 metros. O sea, eso fue como algo, wow, ¿no? Empezó a mover, empezó a sentir los pies, empezó a sentir los esfínteres que ya no los sentía. Entonces, eso era imposible médicamente. Una chica de linfoma de Hodgkin que platicaba con 3 meses de desahuciada, la persona se fue totalmente, el linfoma de Hodgkin se fue totalmente en cáncer, leucemia linfocítica. Pero vaya, no atiendes la enfermedad, no es un dispositivo que cure la enfermedad, es un dispositivo que te aporta las frecuencias necesarias para que el cuerpo tenga un proceso regenerativo. Eso es la clave del dispositivo. El costo del equipo varía. El costo del QXS tiene un precio de 339,000 pesos y el precio del QXED tiene un precio de 570,000 pesos. Son dispositivos de alta gama y, y dentro del mercado se pudiera decir que están en un precio neutro a comparación de otras compañías alemanas. ¿Todas las terapias o programas que maneja este sistema son aplicables para terapias virtuales? No, no todas.
¿O existen programas únicamente se pueden dar cuando la persona está conectada? Sí, sí, hay terapias que son más eficientes a distancia y otras que son más eficientes físicamente. ¿Se puede programar hologramas con información? Sí, se pueden programar hologramas con información. Tenía entendido que la energía escalar, ejemplo, no te arregla algo mecánico como volver a poner algo en su lugar. Sí regenera, pero no pone de nuevo algo que cambió en su lugar. Entonces, con este equipo, sí. Lo que pasa es que la energía escalar es para desinflamar y para neutralizar. Y cuando ya tienes al cuerpo en una neutralidad y estimulas una frecuencia, entonces ahí viene ese proceso regenerativo. Se puede dar terapias diarias o lo más cercano que se pueda recibir son las semanales que mencionaste. No, se pueden dar un día sí, un día no. Y de hecho el equipo tiene un apartado que te dice la recomendación de cada cuánto es lo ideal para visitar. Entonces esa es una evaluación terapéutica y el dispositivo también lo puede hacer. Sí, les vamos a mandar los precios y los planes de cómo pueden adquirir esto con una capacitación y vamos a estar subiendo información para las personas que estén interesadas. Podemos hacerles una demostración en una terapia para que vean cómo tomo una lectura, para que vean la profundidad de la lectura y les demos ese acompañamiento para que puedan tanto tener una terapia como adquirir el dispositivo. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, la información que hace, la pregunta es sobre qué información hace el análisis a distancia el dispositivo. En la demografía te pide el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la hora de nacimiento. Entonces ahí ya está como la carta, natal. Y los números ya te da esa parte de la numerología. Entonces, ya toda esa cuestión, astrológica y numerológica te da un código. Y ese código es como tu número de celular. Entonces, bajo esa resonancia, tú estás trabajando con el paciente. ¿Qué fundamentos se respaldan en eso? Pues el fundamento del entrelazamiento, el fundamento de la superposición, donde todas las posibilidades están al mismo tiempo, siempre y cuando tengas un código emisor y receptor. Entonces, con el dispositivo tienes un código receptor y emisor que te permite mandar esa señal. Y es como tu mente puede mandar una señal dirigida a través de una intención, el dispositivo también lo puede hacer. Y hay o sea, yo he tenido pacientes en Alemania que nos conectamos a una terapia y me dice, Isaac, ya se me quitó el dolor. Pero por supuesto, lo ideal, yo puedo meterme y mandarle la terapia, pero a mí me gusta conectarme con el paciente. Entonces me gusta conectarme en un Zoom y hacerle preguntas que destapen el origen del conflicto. Si no puede contestar, tú puedes mandar la señal y listo. O sea, no necesitas hacerlo. Pero si tú tienes la capacidad de decirle algo, de guiarle una meditación, de decirle algo muy importante que te salió en el sistema, se lo dices. Porque de todas maneras, aunque la persona esté cuadraplégica o no pueda hablar, la persona escucha y la persona siente. Entonces va a recibir y escuchar. ¿Cuál es la diferencia de los precios? El tipo de frecuencia. El alcance de un ED es muchísimo más amplio y la apertura de terapias. Por ejemplo, en este dispositivo, si ustedes se van, por ejemplo, aquí al Body Viewer, pueden ver, ahorita estoy en el S, no está abierta la iridología. En el Eductor, en el QXID, está abierta la iridología. Está abierta un área que se llama Dictionary para poder entender todas las patologías y trabajarlas también está abierta. El rango de frecuencia es muchísimo mayor de los otros dispositivos. Esa es la diferencia por el precio, que no son 5 pesos, ¿verdad? Pero pues sí tiene un rango muchísimo mayor. Entonces, espero el seguimiento si están interesados
en este dispositivo. Les dejo a Ale Díaz para que les dé el seguimiento y las sesiones. Y aparte de esto, hay un equipo de terapeutas certificados detrás de esto que también puedes darle una atención personalizada para que tengan una prueba de terapia. ¿Quieres agregar algo, Alex? Mañana yo me estaría comunicando con todas las personas que dejaron su mensajito en el Forms. Si hay alguien que le puso que no le marcáramos si quiere recibir una llamada, puede comentarme el mensaje por privado. Pero mañana en el transcurso de la mañana también les mando la grabación si quieren volver a ver esta clase. Y así como tuvimos esta capacitación o esta clase el día de hoy, todos los jueves vamos a tener de diferentes dispositivos. Entonces, para que estén al pendiente de las invitaciones, la certificación tiene un valor de 17,000 pesos, pero este mes está en 11,790 en una modalidad online presencial y arrancamos el 3 de septiembre. Héctor, adelante. Eh, Creo, no estoy muy seguro si estoy confundido o no. Estoy detectando que van a haber tres certificaciones diferentes, además de 360. No, solo es una. Ok, Ah, perfecto. bueno, bueno, sí son tres modalidades. O sea, haz Ok. de cuenta, tú puedes comprar la certificación y Ujú. destapar 20 videos en un mes y terminarla en un mes. O puedes elegir conectarte a las clases en vivo durante 5 meses. Pero aparte, tú puedes después convertirte en certificador con todo ese material. Y ahí son otras clases que se van a agregar para que puedas aprender a cómo evaluar ante la metodología del ISO y cómo puedas ser el ponente para las certificaciones. Entonces es modo virtual y presencial y convertirte en un certificador. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Es hora de descansar y quedamos atentos a cualquier duda que tengan. Que tengan bonita noche. Muchas gracias.